6. El Real de Mendoza. Ayolas. Expediciones tierra adentro. Irala. Corre la primavera de 1534. Estamos en el Alcázar de Toledo, palacio del emperador Carlos V que, muchísimos años después, sería defendido heroicamente por el coronel Moscardó, durante la guerra civil librada en España entre 1936 y 1939. Aquel lejano día del siglo XVI, un 21 de mayo, para ser preciso, el emperador firma un contrato, capitulación, con don Pedro de Mendoza, un noble andaluz, muy rico, que se ha distinguido al servicio de su majestad en el asalto a la ciudad de Roma y en cuyo escudo luce un lema piadoso, Ave María, gratia plena. Mediante esa capitulación, se otorga a Mendoza el título de adelantado del Río de la Plata y se convienen las condiciones de la empresa que acometerá en Indias. En virtud de lo acordado, algo más de un año después, el 24 de agosto de 1535, zarpa de Sanlúcar de Barrameda una flota, imponente para la época. La componen 11 navíos, que llevan a bordo unos 1.200 tripulantes. La nave capitana se llama Magdalena y desplaza 200 toneladas. En ella viaja el adelantado, enfermo y tendido en cama, pues, en efecto, se supone que el principal motivo que impulsó a Mendoza hacia estas tierras fue la búsqueda del árbol de la salud, al que se atribuían cualidades capaces de curar sus males, contraídos en conquistas de otra naturaleza. Lo acompañan un hermano suyo, Diego, y 3 sobrinos, Gonzalo de Mendoza, Pedro y Luis Benavides, su médico Hernando de Zamora, Rodrigo de Cepeda, que es hermano de Santa Teresa de Jesús, y varios frailes mercedarios. Llevan con ellos caballos y yeguas. La mala fortuna acompañó el emprendimiento de don Pedro. Mala fortuna que se consideró el castigo de una injusticia, cometida por el adelantado cuando ordenó apuñalar al maestre de campo Juan de Osorio, acusado de intentar amotinar a los soldados, sin que ese cargo fuera jamás probado. Luego de recalar en Río de Janeiro, los buques alcanzan el Plata a principios de 1536. Y, hacia comienzos de febrero, entran al riachuelo de los navíos, un curso de agua limpia por entonces que desemboca en aquel entre pajonales, ceibos, coronillos y montes de talas. La intención es reparar los barcos, afectados sus cascos por la carcoma, y construir algún bergantín para remontar el río. Mendoza dispone erigir allí un real, o sea apenas algo más que un campamento, ignorándose el día preciso en que el mismo empezó a alzarse, si bien cabe establecerlo entre el 2 y el 5 de febrero de 1536. Tampoco se sabe el sitio preciso de su emplazamiento, suponiéndose que estaba en lo alto de la barranca del actual Parque Lezama, de modo que, aunque don Pedro de Mendoza no se hubiera propuesto fundar realmente una ciudad, en ese real precario, levantado cerca del riachuelo, tuvo su origen Buenos Aires. El caserío fue llamado Santa María del Buen Air, en homenaje a una advocación de María Santísima, la Madonna di Bonaria, cuya imagen era venerada en Cerdeña, hallándose su devoción extendida entre los marineros del Mediterráneo, que acostumbraban pedirle vientos favorables para sus navegaciones. Formaba el asentamiento un conjunto de ranchos, con techos de totora y paredes de barro, defendido por una empalizada en la cual se emplazaron varios cañoncitos. Dentro del perímetro había una plaza de armas, depósitos, talleres y alguna casa donde se erigiera un altar, oficiando así de iglesia. La planta del poblado medía 1 cuadra por lado. Pronto la vida se volvió difícil en el real, erigido por Mendoza. Abundaban en la zona los jaguares y los indios mostrábanse cada vez más hostiles. Escasearon luego los víveres y el fantasma del hambre sobrevoló el poblado. Concluida la construcción de aquellos bergantines, destinados a bogar aguas arriba, zarparon 3 de ellos al mando de Juan de Ioulas, alguacil mayor de la expedición. Algunas partidas se internaron en busca de alimentos, regresando sin haberlos obtenido y diezmadas por los salvajes. Se organizó entonces una columna, comandada por Diego de Mendoza, a fin de darles un escarmiento. El 15 de junio chocan indios y españoles, resultando muchos de estos muertos en la refriega. Envalentonados, los aborígenes atacan a Buenos Aires. Utilizan flechas incendiarias y logran pegar fuego al techo de algunos ranchos. Los sitiados resisten el ataque, pero la situación se agrava en el real. Ya no quedan provisiones y el hambre llega a ser terrible. Ioulas, mientras tanto, ha remontado la corriente y, superado el lugar en que estaban las ruinas del fuerte de Sancti Spiritas, funda otro al que bautiza Corpus Christi, más o menos donde hoy se encuentra la ciudad de Coronda. Deja allí 100 hombres, a cargo del capitán Gonzalo de Alvarado, y regresa con provisiones a Buenos Aires, siendo recibido con la alegría que cabe imaginar.
Habla maravillas de cuanto ha encontrado río arriba, indios de Natural Pacífico, abundancia de caza, bosques extensos y la posibilidad de hallarse cerca de las sierras de la Plata. Mendoza, que había resuelto regresar a España, se deja seducir por los relatos de Ioulas y, confiando el real a la custodia de un puñado de hombres, emprende viaje con el resto de la gente, conducidos por aquel. La travesía es penosa, el hambre vuelve a cundir y los yacarés devoran los cadáveres que son arrojados por la borda. Llegados a Corpus Christi, encuentran a la guarnición alborotada por los relatos fabulosos que ha traído Jerónimo Romero, un sobreviviente de la incursión de César. Tanto fue así, que Ioulas decide continuar la navegación hacia las regiones descriptas por Romero, acompañado por la mayoría de los pobladores del fuerte. Mendoza, cuya enfermedad se ha agravado, queda en un campamento que establece cerca de Corpus Christi. Pero no aguanta mucho tiempo y opta por poner punto final a su desgraciada estadía americana. Arriba a Buenos Aires, dicta un testamento dejando el adelantazgo a Ioulas y embarca en la Magdalena, rumbo a Europa. No alcanza sus costas con vida, pues muere en alta mar el 23 de junio de 1537. 3 huellas perdurables quedaron tras las andanzas desafortunadas de don Pedro, el real, sobre el cual se fundaría más tarde Buenos Aires, la marcha emprendida por Ioulas río arriba, de la que derivarían importantes consecuencias, y la dispersión de algunos caballos y yeguas, traídos en la expedición que organizara, los cuales se multiplicarían notablemente en las llanuras aledañas a aquel riachuelo de los navíos, donde el adelantado se detuviera para reparar a aquellos que lo trajeran a estas tierras lejanas. E Ioulas prosiguió su esforzado avance. Luego de remontar 100 leguas el río Paraguay, se mete tierra adentro. Antes, construye en la costa un fortín que denomina Nuestra Señora de la Candelaria, dejando a su frente un hombre dotado de notables condiciones personales, Domingo Martínez de Irala, natural de Guipúzcoa, valiente, sagaz y prestigioso entre sus compañeros. Mientras Irala permanece en la Candelaria, llega allí Juan de Salazar, enviado por Mendoza antes de dirigirse a España, con el encargo de notificar a Ioulas que le ha legado la dignidad de adelantado. Irala y Salazar buscan inútilmente a Ioulas. Por fin, vuelve Salazar sobre sus pasos y, a orillas del río Paraguay, en una bahía profunda que está cerca de un cerro, levanta la fortaleza que llama de Nuestra Señora de la Asunción, hoy capital paraguaya. Ello tuvo lugar un 15 de agosto de 1537. Como Ioulas no retorna, Irala se hace cargo del mando en Asunción. Desde allí organiza otra entrada, en busca de aquel adelantado que jamás se enteraría de haber recibido tal título como legado. Por un indio sobreviviente, se entera Irala del fin de Ioulas. Había ocurrido que éste, en su temeraria incursión, luego de 1000 peripecias alcanzó las sierras de la Plata. Y, cargado con el precioso metal, llegó de vuelta a la Candelaria, abandonada por Irala. Buscó y halló una calabaza enterrada en un sitio convenido de antemano y dentro, un papel en que obraban las instrucciones dejadas por Irala para permitirle llegar a Asunción. Puestos en camino, Ioulas y los suyos fueron muertos por los payaguás, salvándose de la matanza tan solo el indio que informó sobre los tristes sucesos que pusieron fin a la vida aventurera de Ioulas. Ulrico Esmidel era un soldado alemán, que formó parte de la expedición comandada por don Pedro de Mendoza, participando en varias andanzas conquistadoras. Vuelto a Europa, escribió una crónica de sus 20 años de correrías, publicada con el título de Viaje al Río de la Plata. El otro historiador de aquellas épocas heroicas en nuestra tierra fue Ruy Díaz de Guzmán, nieto de Irala y nacido en Asunción. A él se debe el primer libro dedicado específicamente a la Argentina, que ya denomina de ese modo y que compuso en 1612. Comienza con el descubrimiento del Río de la Plata y alcanza hasta la fundación de Santa Fe, incluyendo la de Buenos Aires por Mendoza. En la Argentina, de Díaz de Guzmán, se recoge una leyenda vinculada con el hambre que afligió a Buenos Aires y que se refiere a la Maldonada. Esa mujer, según el relato, abandona el real y se interna en zona de indios. Halla en su camino una leona, hembra de puma o jaguar, de la cual se hace amiga. Capturada la fugitiva por los españoles, como castigo por su deserción es atada a un árbol, para que la devoren las fieras. Pero la leona y sus cachorros la defienden durante 3 días, siendo entonces perdonada por sus captores.